Bueno, arrancamos con lo del campo. Ayer hablábamos con Leonardo Stringaro, analista agropecuario, sobre Agroactiva, que justamente inicia hoy. Estábamos hablando sobre eso, que es la muestra a cielo abierto más importante para el campo. Y ahora vamos a seguir hablando del campo, vamos a hablar con un referente del sector para que nos explique qué está pasando, porque el país cada vez es más agrodependiente en cuanto a sus divisas, ¿no? Eso es una realidad. Después podemos discutir por qué llegamos a esta situación. Yo creo que por varios responsables, pero bueno, cada vez es más agrodependiente. Pero tenemos la situación que por el momento el campo no está liquidando la mayor parte de las cosechas. Según un informe de Coninagro de días pasados, solamente había liquidado el campo un mínimo porcentaje. Es más, si uno asiste a los caminos y rutas del cordón industrial, no va a haber demasiados camiones. Bueno, ¿el campo está apoyando en la práctica Milei o no? Porque discursivamente uno entiende que sí. Ahora, ¿en la práctica lo ayuda? En vistas de que el país necesita dólares frescos y eso lo puede proveer casi exclusivamente, coincidamos o no, el campo. Bueno, es una interesante pregunta. Esa se la vamos a hacer a Tomás Layuz, que es referente de la Sociedad Rural de Rosario. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias Bueno, por una atendernos, sí. pregunta bastante, digamos, por ahí no fácil de contestar, pero bueno, vamos Ajá. a tratar de hacer algún intento. Ujú. Hay una disociación, por ahí, viste, ahora se habla de dos realidades. A veces se habla de, bueno, una disociación de los mercados con lo que sucede en la economía real. Hay euforia en los mercados, pero en la economía real no. Hay una disociación entre el discurso del campo, de la mayor parte de los referentes del campo que apoyan al gobierno nacional y la práctica, lo pregunto por este, no sé si exiguo, pero bajo número, bajo porcentaje de liquidación de cosechas. Mira, lo que es cierto, digamos, que la liquidación, digamos, comparado, digamos, respecto al año pasado, mayo a mayo, digamos, respecto al año pasado a hay un menos 37%, ¿no es cierto? Ujú. Este, abril a abril un 38%, es decir, se está liquidando menos, ¿no es cierto? Hay dos factores, ahí te diría, tres, vamos a decirlo. Por un lado, es que si bien se ha liquidado, pero por otro lado, el valor de la soja ha bajado prácticamente un 30% respecto al año pasado. Es decir, tenés que liquidar mucho más para llegar a tener la misma cantidad de divisas que incorporadas del país, ¿no es Ajá. cierto? Ujú. Por otro lado, ha habido un retraso, sobre todo en la cosecha de soja, realmente muy importante, fruto de bueno, todas estas lluvias que han acontecido y demás. Hoy podemos decir que ya prácticamente se ha regularizado todo eso, pero bueno, eso llevó a los meses de mayo y abril prácticamente que bueno, no se pudiera, digamos, entregar ese producto porque estaba en el campo. Ujú. Y hay también podemos decir, digamos que bueno, otro de los factores es que este año se ha hecho mucho maíz de tardillo, maíz de segunda, ¿no es cierto? Que todavía está en el campo. Eso se va a empezar a cosechar a razón de julio o principio de agosto. Entonces, bueno, hay todavía un poco de producción en el campo, que sería otro de los atenuantes. De todas formas, también te tengo que decir que el precio para nosotros los productores no es atractivo del todo. ¿Por ¿Cómo, qué? cómo, cómo, Porque cómo? ¿Cómo, que el cómo? precio no es atractivo, el precio de la soja. Ajá. Vamos a tomar la soja como un valor, digamos, más esquemático de todos los productos, ¿no es cierto? El emblema no es atractivo. ¿Por qué? Porque, bueno, ha bajado de precio, tiene una retención realmente importante, ¿no es cierto? Un 33%. Vos pensás que uno de cada tres camiones que va cargado con soja al campo se lo queda listado directamente, Mm. sin poner un solo peso. Entonces, lo que se espera, digamos, del gobierno nacional, como incluso fue una promesa de campaña, es ir disminuyendo, digamos, el nivel de impositivo, ¿no es cierto? Bajar, Se lo ha querido esto sería bajar retenciones. Explicado más fácil. bajar retenciones, esa por un lado, o bien vos sabés que el precio con lo cual se vende es una combinación del valor divisa en un 80% y un 20% contado con liqui, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? La idea de este gobierno, como para mejorar ese tipo de cambio, es lo que se está hablando, es llevar al 70% el precio divisa y un 30% el mercado con liquidez, es decir, mejorar un poquito el tipo de cambio para incentivar a la venta. Ujú. De todas formas, ¿cómo pensamos nosotros los productores? Es vender contra necesidad. Si vos tenés la necesidad, digamos, de pagar algo,
de renovar algún implemento agrícola, alguna cosa, bueno, a partir de ahí estamos vendiendo, digamos, ¿no es cierto? Si no, la moneda de cambio que tiene el productor por toda la historia que tiene, por todo lo que ha pasado, es sentarse arriba del cereal e ir vendiendo, digamos, en la medida que vaya necesitando ese dinero. ¿Se puede Por otro denominar a lado, esto, no, no lo digo peyorativamente, pero que el campo se está especulando respecto a conseguir un escenario mejor para colocar su producto? ¿Hay una especulación? ¿Se puede hablar de una especulación del campo? yo no diría especulación, está esperando que se le mejoren un poquito las condiciones. Mm. Yo creo que el gobierno en alguna medida tiene un grado de sensatez, tiene también la necesidad de que le ingresen dólares. Creo que alguna mejora le tiene que hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros sentimos realmente que lo que se nos paga, lo que recibimos en sí, es muy poco, ¿no es cierto? En Ujú. función de todos los costos de producción. Vos pensás que los costos de producción han subido básicamente, bueno, se está poniendo muy a tono y muy firme el precio del gasoil, que es un insumo básico para nosotros. Y por otro lado, vemos que nuestra rentabilidad se viene cayendo, ¿no es cierto? ¿Es consciente el campo? Y no es que esto va a quedar como que yo defiendo el gobierno de Milei, pero no es la intención. Pero ¿es consciente el campo de que si se va el gobierno de Milei, termina antes, cae o lo que fuere, y viene otro gobierno que uno entiende va a ser más intervencionista, va a ser más perjudicado el campo? ¿Es consciente de esa situación y de que hoy con Milei están mejor que en otras épocas? Sí, sí, no sé si estamos mejor que en otras épocas, estamos esperando estar mejor Están realmente. esperando estar mejor. Por, ¿Por qué? Porque las promesas de bajar las retenciones, lo que un poco el objetivo de mi ley es bueno, equilibrar las cuentas públicas, la macro, ¿no es cierto?, que ya la tiene equilibrada, y después ir por la micro. Nosotros somos productores que actuamos sobre la micro y a partir de ahí es donde tiene que actuar. Te digo una cosa solamente en particular, ¿no es cierto? Ujú. Hoy, ya, como vos decías, se empezó Agroactiva, hay una serie de créditos que se están dando, digamos, sobre todo el Banco Nación, ¿no es cierto? Bueno, el banco sigue discriminado. Hay una resolución que la hace 7930, en donde se llama dólar soja, por el cual el campo en sí no puede acceder a un crédito, digamos, beneficiando un poquito inferior como tasa versus el resto de las personas, digamos, industriales o otros sectores, ¿no es cierto? El campo tiene que pagar el 48% contra los otros que tienen que pagar el 24% hasta 360 días. ¿A qué es lo que voy con esto? Esta es una resolución que desfavorece al campo, no lo incentiva a comprar maquinaria, a salir a actualizar sus equipos. Dicen que esto se vence ahora el 30 de junio, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Que es una imposición, digamos, en teoría de un poquito el Banco Mundial y toda una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Ujú. Pero bueno, lo que necesitamos es que, bueno, esa resolución se elimine, así podemos tener acceso al crédito. Esa es una El- cuestión que el campo lo necesita ya. Bien, ¿el diálogo cómo es por estos momentos con el gobierno? ¿Es fluido? ¿Es entrecortado? ¿Cómo está el diálogo? No, el diálogo es muy bueno, tal Es es bueno. así que hace, ya te digo, a razón de 10 días atrás, en la Sociedad Rural Argentina, digamos, se presentó en la exposición, digamos, de Angus, se presentó el presidente, dijo que, bueno, que vio mucha expectativa, mucha esperanza, digamos, al productor, hay muy buen diálogo, muy buena recepción, digamos, ¿no es cierto? Eso es una realidad, Ujú. pero todavía como que no se hace una realidad real, realmente, no se concreta. Bien, Es decir, nosotros estamos esperando esas. Y a partir de ahí, una vez que mejoran un poquito, yo creo que el campo sí, así como lo apoyó y lo votó, digamos, en buena medida lo va a seguir apoyando, digamos, porque, bueno, creemos que la salida es la estabilidad económica. bien. Queda claro. Muchas gracias, Tomás, por el contacto. Gracias a vos, Antonio. Hasta luego. Adiós.